¿Cómo están? Un cordial saludo. Les doy la más cordial bienvenida a este video. Vamos a desarrollar el tema de fútbol y cultura. Fútbol y cultura, pero nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el Ecuador, concretamente en la provincia de La Suay, de donde que tengo más conocimiento, su historia, sus protagonistas, etcétera. Y vamos a recomendarles algunas entrevistas que hemos desarrollado y que es importante conocerlas, que ustedes puedan acceder a estas entrevistas que he desarrollado hace mucho tiempo, a algunos de mis conocidos, quienes fueron mis compañeros y a otras personas vinculadas con el fútbol ecuatoriano y azuayo. La provincia de La Suay. Entonces, de eso quería hablar ahora. Y antes de ello, puedes acceder a Udemy, donde que tengo algún curso ligado con lo que es la psicología deportiva, concretamente la psicología deportiva en el contexto del fútbol justamente, pero además tengo diversos cursos online en Udemy ligados a psicología, psicología analítica junguiana del doctor Carl Gustav Jung, tengo sobre temas de psicología transpersonal, sobre humanidades, las letras y la escritura, tengo un curso de escritura para principiantes que te puede interesar. Y en Amazon tengo 12 libros publicados, escritos, tanto del género de lo que es ficción y también otros ensayos ligados a la psicología. Puedes acceder y revisar mis libros y, por supuesto, otros temas más bien de tipo histórico, genealógico, cultural, también asimismo en el género de ensayo. Además, si te gusta este video, puedes suscribirte a este canal, darme un like si es que te gusta el video. Ayúdame a compartir, así me puedes colaborar para que vean otras personas. Puedes compartir este video al final o en este momento. Bueno, eh, yo he hecho ya algunos videos en mi canal de YouTube, solo quiero que te informes que este canal principalmente es de humanidades, de psicología, de cultura, historia, las letras y también, digamos, parte de lo que ha sido mi vida, mi biografía personal. He estado vinculado muchas veces directa o indirectamente con el fútbol. Algunas ocasiones puntuales he sido entrenador de fútbol formativo. Y hasta mis 20 o 25 años, más hasta los 20 años, fui jugador digamos, de tercera categoría, o acá en el Ecuador lo llamamos ascenso, porque tenemos la Serie A, la Serie B y el ascenso, o acá le llaman segunda categoría, pero en realidad es la tercera categoría de varios países. En varios países hay primera, hay segunda y hay tercera. Entonces, acá se divide en el sistema de fútbol profesional A, fútbol profesional B. Y semiprofesional a nivel de tercera categoría, acá lo llamamos la segunda categoría, lo llamamos el ascenso hacia la primera B. Entonces yo jugué en ascenso, aunque bueno, tuve siempre compañeros que jugaron primera A, que jugaron primera B, y también hemos competido con algunos equipos, con algunas personas, compañeros y competidores, rivales que han estado vinculados con el fútbol profesional o en la A o en la B del fútbol ecuatoriano. Bueno, eso, decirte que hay videos en mi canal de YouTube, sí, que tengo muchas entrevistas y videos ligados con lo que es el fútbol, porque evidentemente el Ecuador también se ha convertido el fútbol en parte de nuestra cultura, sí, es parte de nuestra cultura, especialmente desde los años 70, 80 y 90 ha comenzado el fútbol a ser fuerte en el Ecuador, y no se diga cuando ya el Ecuador clasificó al Mundial por allá
para Francia 98, si no mal recuerdo, que clasificamos por primera vez a un mundial. Entonces yo en esa época tenía aproximadamente 13 años, 12, 13 años en el 98 y pues ha sido parte de mi vida desde la infancia, desde que nací prácticamente, porque mi padre también fue futbolista amateur y estuvo a punto de también jugar semiprofesional, pero bueno, ese es otro tema. Y es un tema que lo cuento en uno de mis libros que ya comentaré después. En este caso tengo un video que te recomiendo que es de 18 minutos. Es el video ligado con lo que es el fútbol formativo. Sí, es un video sobre fútbol formativo que lo tengo en mi canal de YouTube, Tabú Podcast con Elvis Orellana, Fútbol Formativo, una introducción. Aquí hablo de mi experiencia y de mis conocimientos básicos en lo que es el fútbol formativo. Pues yo soy psicólogo, no soy profesor de cultura física. Sin embargo, me formé siempre con directores técnicos de altísima calidad en clubes de buen nivel y pues con esa experiencia más práctica que teórica, pero también con mis conocimientos teóricos y formativos en lo que es el ámbito de la psicología y mis vivencias eh, personales como jugador o como entrenador, pues he dado mi perspectiva sobre cómo entiendo el fútbol formativo y su importancia en este video. Bueno, otro video, déjame ver que no se me pasa, no se pasa aquí ahí estamos. Otro video que ya es un poco más ya así de mi especialidad. Puedo recomendarte este video que está en mi canal de YouTube, que es la psicología deportiva. Puedes colocarlo en el buscador de YouTube, colocas el nombre de mi canal, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, y ahí después de eso colocas el título de cada video que te estoy recomendando, que es la psicología deportiva, un video de 20 minutos. Recomiendo algunos psicólogos deportivos que existen en la plataforma de YouTube. Hablo sobre ellos, sobre el tema. Hago una compilación de los principales psicólogos deportivos que están en la plataforma, principalmente, valga la redundancia, de YouTube. Entonces, aquí hablo en 20 minutos qué es la psicología deportiva. Esta es una entrevista muy importante de Juan Carlos Burbano. Le hice una entrevista hace mucho tiempo, no sé si son, ya van a ser creo que 4 años o 5 que hice esta entrevista. Él para mí fue, desde que yo era niño y adolescente, un referente del fútbol ecuatoriano. Si bien no brilló quizá como Alex Aguinaga, no brilló tanto como Antonio Valencia. Sin embargo, yo le admiré a Juan Carlos Burrado no solo por su perspectiva futbolística y su calidad futbolística, que evidentemente quizás hubieron mejores jugadores que él, como el mismo Alex Aguinaga, Antonio Valencia, entre otros que han sido emblemáticos en el Ecuador. Sin embargo, Juan Carlos Burbano fue un referente en el sentido de que él compatibilizó, complementó su lado futbolístico con sus estudios universitarios. Fue en esa época uno de los pocos futbolistas profesionales de Serie A y de selección que era al mismo tiempo jugador profesional y al mismo tiempo tenía una carrera profesional, un título universitario, y por eso es que yo le admiré mucho a él en esa época. Alex Aguinaga quizá después siguió alguna carrera ligada con el fútbol mismo, etcétera, pero yo lo que he admirado a Juan Carlos Urbano, él hizo las dos cosas. Él pudo hacer lo que alguna vez o siempre en esa época me decía mi padre, aunque era un poco más difícil, ¿no? Eh, Mi padre siempre me decía que uno puede hacer las dos cosas, seguir la universidad y al mismo tiempo ser un jugador profesional. En la época que yo era futbolista y entrenaba a nivel semiprofesional, supuestamente rumbo al profesionalismo, pues sí, yo con ese incentivo y esa motivación de mi padre quería hacer las dos cosas, pero ya llegó un punto a mis 20 años que se me hizo complicado ligar lo uno con lo otro
Entonces tuve que dejar el fútbol por otras circunstancias también de algunos entrenadores, parte de algunos otros familiares, pero digamos principalmente en esa época tuve una desmotivación y más bien una desmotivación al fútbol y más bien una motivación hacia mi carrera universitaria que estaba siguiendo en ese tiempo psicología y yo tenía que ya estar casi a tiempo completo, tanto en psicología como en el fútbol. Entonces no podía hacer las dos cosas y tuve que abandonar el fútbol y me fui por el tema más bien académico, psicológico. Y sin embargo, Juan Carlos Burbano hizo las dos cosas, lo logró. No sé si es que él estudiaba en la noche y en la mañana y en la tarde estudiaba, perdón, entrenaba fútbol. Realmente fue algo sorprendente y por eso yo le admiro mucho a Juan Carlos Burbano hasta el día de hoy. Y hace unos 4 o 5 años, alrededor de la pandemia, cuando comencé a hacer más videos para este canal de YouTube, entrevisté, me contacté con Juan Carlos Burbano y tuve esta entrevista, ¿no? Ahí hablamos justamente de su biografía, de estos temas, del fútbol, de la psicología, de los valores, porque después incluso él ya como entrenador de fútbol formativo, que se convirtió en un entrenador de fútbol formativo, estudió también fútbol formativo, estudió psicología, entonces conversamos sobre estos temas, ¿no? Entonces, si es que me está escuchando Juan Carlos Urbano, pues le mando un saludo cordial. He perdido dos cuentas de Facebook en este tiempo y he perdido varios contactos. Y perdí ahí el contacto de Juan Carlos Urbano en el Facebook, ¿no? Y sé que ahora es entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol sub-17 de la selección ecuatoriana sub-17 de fútbol. Digamos, está en la élite de los entrenadores acá en el Ecuador. Estamos hablando de la sub-17 que ahora creo que creo que van a concursar en este año 2025 en en Colombia, me parece. Bueno. Entonces les invito a ver esta entrevista y además he hecho varios cortes a esta entrevista y tengo otros videos cortados de esta entrevista de los aspectos más importantes. Esta dura 1 hora 10, son prácticamente 70 minutos, pero yo a partir de este video también tengo otros videos cortos de la misma, pero reducidos en elementos y temas importantes que he considerado tomar de esta entrevista. Entonces eso también les recomiendo. De igual forma, por ejemplo, bueno. eh, Tengo una entrevista completa con un amigo que fue mi compañero del Deportivo Cuenca, Raúl Alvarado. Él estudió en el Borja, en la ciudad de Cuenca, y llegó a ser futbolista profesional. No mucho tiempo, pero me parece que hasta sus 25 años, 27 años, él jugó profesionalmente no tengo conocimiento pleno, pero desde sus 20 o 21 años me parece que él ya fue futbolista profesional. Unos 8 o 9 años jugó en el profesionalismo en la Serie A con el Deportivo Cuenca, con otros clubes. Entonces, con él hablamos y hay un video específico. Esta es una entrevista que yo tengo de 2 horas con Raúl Alvarado, pero que asimismo, a partir de esa entrevista, fui tomando y cortando los videos de manera más concreta de algunos temas que yo he considerado que son importantes. Y lo he tomado a Raúl Alvarado porque aparte de que él fue futbolista profesional después de terminar su carrera profesional a los 27 28 años, él se formó y se convirtió en un psicólogo y después hizo una especialización en psicología deportiva. Y además creo que tiene algún título de entrenador de fútbol formativo, si no estoy mal. Entonces, con Raúl, por ejemplo, hay este video, cómo es la transición de ser un futbolista en las formativas a ser un futbolista en primera división en el fútbol ecuatoriano. Entonces, con él hablamos de ese tema y en estos 5 minutos de ese video de 2 horas que lo he cortado para este video en concreto que está en en mi plataforma o canal de YouTube, hablamos concretamente de ese tema. Pero también hay otro video de 7 minutos que corté de la entrevista de 2 horas que se llama Fútbol Formativo, Niñez y Adolescencia. Cómo es importante trabajar en las bases, en el fútbol formativo, con los niños, con los adolescentes, antes de ir al fútbol profesional. Entonces, con eso conversamos con Raúl, psicólogo y exfutbolista profesional.
Otro compañero mío en segunda categoría, acá en el Ecuador, fue Jimmy Bravo. Entonces, bueno, esta es una entrevista de 1 hora 40. No he cortado esta entrevista. Algunas entrevistas, tengo varias, que tendría que ir cortando ciertas partes. Toma un tiempo eso de ahí, pero si yo no tengo muchas visualizaciones de un video, si no me ayudas a compartir el video, si no me das un like, si no te suscribes a mi canal de YouTube. Entonces, no puedo hacer ese trabajo más fino o que toma tiempo de ir revisando las más de, no sé si son más de 15 de 20 entrevistas que he hecho a futbolistas de la provincia de La Suay. Y solamente voy a mencionar unos pocos que considero que son los que más importantes, porque además de haber sido futbolistas, profesionales o a nivel semiprofesional, algunos de ellos pues se han formado, se tienen sus títulos universitarios, sus títulos como entrenadores, etcétera. Entonces, por ejemplo, este caso, Jimmy Bravo, Historia, Fútbol y Educación Física. Jimmy fue un gran jugador de compañero mío en segunda categoría en el Club de la ciudad de Cuenca, un gran club de formativas. Siempre ha sacado buenos jugadores a nivel semiprofesional o a nivel de primera categoría A o B. Y creo que Jimmy no llegó al profesionalismo, pero él siguió la carrera de educación física, se convirtió en entrenador de fútbol formativo, es licenciado en educación física y toda su carrera ha hecho en torno a la comunidad salesiana de la ciudad de Cuenca. Entonces, tuvimos esta entrevista, ¿no? Entonces, él habla algunos elementos importantes porque tiene experiencia en trabajar con formativas, con niños y adolescentes. También Darío Gutiérrez, bueno, él es ingeniero industrial. No sé si seguiría algún curso posterior a esta entrevista de fútbol formativo. Sin embargo, él fue un gran jugador, formado asimismo en la cantera del Technic Club en Cuenca. Compañero mío, es mucho mayor a mí, ¿no? Darío y Jimmy Bravo son mayores a mí. Darío tiene muchos años más que mí y Jimmy menos, pero igual los dos son mayores, tienen más de 4 o de 5 años mayores los dos. Darío Gutiérrez ahora me parece que trabaja en estos últimos años, 3, 4 años, trabaja con escuelas de fútbol formativo. Y bueno, con él hablamos del fútbol acá en el Azuay, eh, de la historia de este equipo que fuimos parte del Tecniclub de la comunidad salesiana, del Colegio Técnico Salesiano. Y pues esta es una entrevista de 1 hora 35. Tampoco la he cortado, pero son temas que están pendientes y sí quisiera irlo haciendo si es que hay visualizaciones o bastantes visualizaciones de estos videos que voy desarrollando, ¿no? Entonces, mi canal no le he dado tanta prioridad al fútbol, pero sí tiene como un 5 a un 10% de mis videos que están destinados al fútbol. Porque, bueno, como les decía, en mi autobiografía, digamos en este libro, Mis raíces familiares, genealogía, historia y recuerdos, ahí hay unas pocas páginas que yo hablo de mi autobiografía. No lo quería hacer explícito, digamos así, por eso es que el libro principalmente es de genealogía, de historia, pero al final hago un intento de autobiografía y claro, o sea, todavía no me gustara lanzarlo como un libro solamente de auto. Sí esperaría en algún momento hacer esto, digamos, hacer un libro solo de mi autobiografía en algún momento, pero digamos, más que en un libro en específico, está en dos libros. Principalmente en este libro, Mis raíces familiares, que cuento mis experiencias, mi vida eh, personal, digamos así, sin ir mucho a algunos elementos íntimos, pero muchas cosas, digamos, o sea, si hay parte, o sea, siempre una autobiografía va a ser complicada publicar porque bueno, por temas, no sé, a veces lo pueden ver algunos como ego, etcétera. Pero bueno, yo sí quisiera personalmente contar lo que ha sido los elementos más importantes de mi vida y en este libro, si es que alguien
le interesaría, bueno, no sé a cuántos les interesaría mi vida, pero no es tan relevante, digamos así. Bueno, para mí sí, siempre va a ser relevante, pero para otras personas quizás no sea tan relevante algunos elementos de mi vida, no sé. Puede que sí, puede que no. Pero digamos, alguien que considere relevante mi biografía, hasta, al menos hasta el año 2023 que lo publiqué este libro, pues puede remitirse acá, mis raíces familiares, genealogía, historia y mis recuerdos, ¿no? No está completa, faltaría estos años adicionales, pero bueno, les recomiendo en el caso de que alguien quiera conocer ese aspecto. En este libro que está colocado en Amazon y también lo pueden solicitar a través de Tabú Librería y también está en físico y en digital. Mientras que Mi viaje al inconsciente, 20 cuentos de misterio, ciencias y ficciones, cuento muchos elementos de mi vida, pero mezclados con fantasía, cambiados nombres, cambiados hechos, cambiados lugares, personas, o sea, hay algunos cuentos de los que cuento un poco algunos aspectos de mi vida pasada y lo que quisiera que suceda en el mediano y largo plazo, si es que Dios o la fuerza espiritual o el universo, como quieran llamarlo, me da vida y salud, pues he escrito algunos elementos que quisiera en el futuro para mí, ¿no? Entonces, tanto algunos elementos de mi pasado, de mi presente y algunas cosas que hubiese querido o hubiera o sigo queriendo que me pasen en el futuro, pues he escrito en formato de ficción, mezclado con algunos elementos de la realidad, pero mezclado mucho con fantasía, con ficción. Y en este libro también cuento algo, tengo un cuento sobre el fútbol, digamos, es un cuento mezclado realidad y fantasía, un cuento dentro de los 20 cuentos, muy corto de lo que es el fútbol. Entonces, si a alguien le interesa ese tema, pues ahí están mis dos libros que hablo del fútbol. Quizá en algún momento podamos escribir un libro más específicamente sobre fútbol, pero como te digo, o sea, mucha parte de mi vida ha estado presente el fútbol, así mismo como mis gustos por los viajes, por el rock, por la cultura, por las humanidades, ¿no? Entonces, también han sido parte de mi vida esto de aquí que les estoy contando. Y claro, hay que tener cuidado porque a mucha gente lo puede ver esto como ego y bueno, quizá puede ser un poco de ego, pero yo más cuento mis experiencias, mis anécdotas, hago videos, entrevistas también, asimismo para que la gente, al conocer la biografía, la experiencia de alguna persona, pues pueda aprender de ella, ¿no? Yo creo que investigando biografías de otras personas, de escritores, de futbolistas, de historiadores, uno va alimentándose y se va enriqueciendo de esas experiencias, ¿no? Entonces, ese ha sido mi afán por hacer videos ligados con la vida de futbolistas, de escritores, de gente vinculada con la cultura, con la psicología, con las humanidades. Entonces, esa ha sido la intención. Y en este video te recomiendo las entrevistas quizás más relevantes hasta la actualidad, o me estoy olvidando de otras que he hecho, porque son más de 15 o 20 y aquí solamente he puesto cuatro personas a las cuales he entrevisto y considerado que son algunas de las entrevistas más relevantes. No digo que las otras no sean importantes, son importantes, pero a veces son muy largas. Ese fue el formato que hacía antes y más bien progresivamente quiero ir cortando muchas de las entrevistas largas y haciéndoles videos específicos. Y bueno, eso amigos, recomendarles otros videos. Puedes poner ahí otros futbolistas, por ejemplo, he hecho a entrevistas a Pepe Granda, a José Granda, que fue un exfutbolista profesional. He hecho entrevistas a Andrés López, también un futbolista profesional que hasta el momento, marzo 2025, sigue jugando fútbol profesional, que es de acá del Cantón Gualaceo, de la provincia de La Suay. He hecho entrevistas a Preciado, también futbolista del Deportivo Cuenca, muy querido durante muchos años. Eh, bueno, un sinnúmero de futbolistas que en este momento no se me viene a la mente, de entrenadores que han estado gente vinculada con el fútbol acá en el Ecuador y en el Azuay, pues te recomiendo estas entrevistas, puedes buscarlo. Tengo un playlist justamente de estas entrevistas ligadas al fútbol. Puedes poner Elvis Orellana, pero Tabú.
podcast con Elvis Orellana Espinosa, fútbol, y ahí ahí vas a encontrar muchos videos en el buscador. Bueno, para no ser muy largo esto, me despido, cuídate mucho, seguiré hablando también sobre el fútbol y la cultura. Pasa bien, chao, chao. Suscríbete al canal, comparte el video si te gustó, déjame comentarios, espero, bueno, la mayor parte de comentarios son positivos, pero siempre hay alguien que por ahí no le gusta el video, pero bueno, en todo caso, siempre los comentarios son bienvenidos y pues ahí puedes también, también me ayuda a tener retroalimentación, ¿sí? Chao, chao.